8 la madrugada de hoy en Utah. Bueno, mire pues, vamos en este momento a conversar con don Luis Santana Pereira. Luis Santana Pereira es el presidente, director ejecutivo de Gold Quest, que es la empresa que está trabajando el tema de la mina de oro de los Romeros en San Juan. Buenos días, Luis. Buenos días, Dani. Buenos días, don Freddy. Don bienvenido, Luis. bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Mire, don Luis, yo creo que uno de los temas que dejamos pendiente y muy importante el año pasado era lo que habría de ocurrir con lo de la mina de oro en San Juan, como uno le conoce. La oposición, la resistencia de buena parte de la población a la realización de un estudio para ver la factibilidad de la explotación de la mina. Quisiera que nos cuente cómo andamos con el tema, hasta dónde hemos avanzado. Bueno, muy bien, muchas gracias, Dani. Debo señalar que hay un grupo y hay grupos de oposición en San Juan a una eventual explotación de la mina Romero. No obstante, informaciones, mediciones que nosotros tenemos nos dan cuenta de que el apoyo a los estudios de impacto ambiental y social de la mina han crecido de forma significativa. Nosotros en la última medición que tenemos que el 75% de los sanjuaneros apoyan los estudios de la mina. Eso es un incremento en comparación con la medición que hicimos en el 2019, que tenía un 69%. O sea, hay una consistencia, es que la mayoría, por las malas informaciones y mentiras que elaboraron en el pasado, se oponen a una eventual operación porque entienden que contamina. Sin embargo, la misma mayoría entiende que se deben hacer los estudios para verificar o confirmar si la mina es factible o no. Entonces, eso es un aspecto que queríamos señalar y aclarar. Hemos avanzado significativamente y nosotros entendemos que estamos en una posición idónea, casi ideales, para proceder al siguiente paso. Pero ¿cuál es el siguiente paso y qué es lo que define este tema? Porque parecería que hay como una casi total oposición y cuando entran senadores, cuando entran las figuras públicas, ¿no?, de allá de la comunidad, ¿cuál es el real próximo paso? Mire, el proyecto agotó una primera etapa que es de exploraciones y de factibilidad técnica y económica del proyecto. Nosotros sabemos que el yacimiento está ahí, tenemos 3 millones de onzas de oro equivalente entre oro, plata, cobre y zinc. Tenemos un método para beneficiarlo, tanto en la mina como en la planta de proceso, y sabemos el componente económico, el impacto financiero que va a tener eso para el país, la provincia y para la empresa, obviamente. Ahora, el proyecto no va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación de impactos ambientales y sociales. Esa etapa, de acuerdo a las leyes dominicanas, nosotros tenemos que recibir un título habilitante, una aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas que nos permita poder pasar al Ministerio de Medio Ambiente y acogernos a la ley 6400, que es la ley de medio ambiente de la República Dominicana. Entonces, una vez tengamos la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, pasamos a medio ambiente e iniciamos el proceso de licencia ambiental, que es prudente señalar que toma alrededor de 18 a 24 meses. O sea, para nosotros tener una mina en construcción en San Juan, todavía faltan al menos 2 años, luego de que se nos autorice el permiso de la mina. Luis, Perdón, don Dani, y entonces, esa parte, ¿hay alguna definición ya? ¿Ya se hizo los pasos? ¿De quién tiene la llave para eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Luis. De acuerdo a la ley 14671, que es la ley de minería de la República Dominicana, ese título habilitante tiene que darlo el ministro de turno, el ministro Almonte. Sin embargo, de acuerdo a la misma ley también, para que él lo pueda hacer necesita una autorización del presidente de la República. Y ahí es donde nosotros estábamos parados. ¿Y ya el presidente la dio? No la ha dado todavía. ¿Y el presidente está de acuerdo o no? Nosotros entendemos que el presidente... Esa respuesta me causa duda. No, nosotros entendemos que el presidente vela por los mejores intereses de la República Dominicana. Entonces, siendo Romero un proyecto significativo que va a sumar... ¿Y ustedes no se han visto con el presidente? Nosotros nos vimos con el presidente. ¿Y qué le dijo él? En ese momento que el proyecto estaba siendo revisado por su equipo económico y que en los próximos días no iba a dar una respuesta. Y en eso es que precisamente nosotros estamos. ¿Pero esos próximos días del 23 o del 24 o después de las elecciones? No, en este año, si Dios quiere. ¿Antes del periodo electoral? Este proyecto es demasiado importante, Luis. Es un proyecto que tiene detenido 6 años ya.
Es un proyecto que tiene el potencial de crear mucha riqueza en el país, crear fuentes de trabajo en San Juan, y todo eso haciéndolo de manera sostenible con el medio ambiente. Y nosotros entendemos que no existe ninguna justificación lógica, razonable, que usted pueda argumentar para usted decirle a una empresa que no se pueden hacer estudios de impacto ambiental. ¿El senador Bautista de allá está de acuerdo? El senador ha expresado en diferentes instancias su desacuerdo. Sin embargo, el presidente de su partido, de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, en unas declaraciones públicas dio su endoso y su apoyo a que hicieran los estudios. Entonces nosotros entendemos que el senador va a tener que replantear su posición. Ingeniero, allá en Los Romeros, ¿ustedes tienen un campamento en el sitio? Nosotros tenemos presencia en esa zona del año 2005, cuando nos dieron la concesión de exploración. Y tenemos un campamento, tenemos personal, tenemos las muestras de suelos y de rocas que hemos tenido, y tenemos unas cuantas personas de la comunidad que están vigilando y cuidando nuestros activos en la zona. Tenemos equipos y tenemos habitaciones y eso. Pero no hemos trabajado desde que se detuvo el proyecto en el año 2016-17. Luis, Sí. tomando en consideración que lo que se está planteando es una oposición al estudio de impacto ambiental, parece una locura, ¿verdad? Parece una locura, porque ¿a quién mata realizar un estudio para determinar si eso puede ser o no puede ser? Claro. O sea, de entrada es una locura, y entonces he visto ¿Y que cuál hasta es la el iglesia... problema? Es saber si es factible o no. Entonces yo lo que le quiero preguntar es, ¿ustedes entienden que hay algún componente político, esa forma de manejar el tema de Félix Bautista, el senador de la provincia, que de hecho ha concitado cierto apoyo, porque él convoca y la gente va a resistirse al proyecto? Le quiero preguntar eso. ¿Hay algún tipo de componente político que se está utilizando para impedir que ni siquiera se autorice el estudio de impacto ambiental? Bueno, Dani, el componente político básicamente es el de extorsión y el de presión en San Juan y de confusión. O sea, se ha generado mucha desinformación con relación al proyecto. O sea, nosotros desde el primer día que llegamos a San Juan, el análisis que tenemos del proyecto es que la empresa, por un lado, no dio información oportuna y suficiente, abundante a la comunidad. Y eso creó un vacío que fue llenado por desinformación. El senador, por ejemplo, habló muchas veces del cianuro que se iba a utilizar en la mina, que cómo ese cianuro iba a ir al río San Juan, iba a contaminar todo el agua del sur, iba a desaparecer la región sur. Y él sabe muy bien, en un reporte técnico que leyó, que nosotros no tenemos considerado el uso de cianuro para beneficiar los minerales que tenemos en la zona. Y así un sinnúmero de otros argumentos. Y obviamente es lógico y razonable entender que las personas en San Juan están inquietas y tienen dudas. Por eso precisamente se oponen a un eventual proyecto, porque entienden que le hace daño. Pero le perdóneme, dicen, es que el punto que está planteando Dani es una cosa para mí inaudita. O sea, porque déjeme ver si yo le entiendo a usted. Lo que se está planteando no es hacer el estudio para ver si es factible o no ambientalmente hablando. Entonces, ¿por quién se opone a eso? ¿No será que entonces los sanjuaneros? No quiere la mayoría de los sanjuaneros. Pero está bien. Pero se oponen porque no quieren que le digan que sí es factible. Exacto, mire, la mayoría de los sanjuaneros, déjeme corregir. Porque, como dice Dani, que se haga, funciona, no. Pero la autoridad se atreve a dar el permiso, o sea. Pero si el estudio dice que no es factible, ya ahí murió la flor. Pero fíjese, don Luis, y la pregunta para el señor Luis Santana también. Él habla de son muchas las preguntas y mucho lo que se puede conversar sobre el tema, empezando por la responsabilidad de la autoridad de facilitar el permiso. O sea, empezando por ahí. Fíjese que la autoridad no quiere de manera directa comprometerse. Y esa es la realidad, porque saben la oposición que tiene el proyecto en San Juan. Don Luis Santana especifica muy bien, el doctor Leonel Fernández en algún momento había hablado de la facilidad, ¿no?, para este tipo de exploraciones. Pero el senador Félix Bautista, que estuvo en este programa hablando del tema, tiene una posición contraria a su líder, porque realmente él lo que está es del lado de los sanjuaneros, de la mayoría de los sanjuaneros. Entonces hay mucho temor con el tema de la exploración. Don Luis habla de la riqueza que provocaría para San Juan el desarrollo del mismo. Pero lo cierto es, don Luis, que la experiencia que hemos tenido en otras provincias donde se ha hecho explotación no es de riqueza, al contrario, es de pobreza. Entonces, hay mucha cuestionante. Un punto que ha mencionado la Gold Quest a desarrollar en San Juan es que no utilizarían, y es parte de las principales preocupaciones de los sanjuaneros,
ustedes dicen que no utilizarían el agua de los ríos para como utilización de las aguas, ¿no? Para el tema del yacimiento, de la explotación minera, que utilizarían agua lluvia. Pero usted sabe que decir eso, o sea, es como que digamos que mañana va a llover. ¿Cómo podríamos tener una certeza de que vamos a utilizar el agua de la lluvia y no el agua de los ríos de San Juan? Mire, yo debo señalar, debo hacer una pausa aquí y señalar varias informaciones. Lo primero es que la mayoría de San Juan está en contra de la mina, pero la mayoría de San Juan está a favor de los estudios. La gente en San Juan por muchos años se lo ha hablado mucha mentira y ellos quieren conocer la verdad. San Juan, el anhelo fundamental del sanjuanero, el 69% de los sanjuaneros, es tener acceso a un empleo digno y donde ellos puedan recibir los ingresos para alimentar a sus familiares. Y un 15% habla de una mejoría de la economía. La situación en San Juan realmente amerita que tanto las autoridades locales como del gobierno le den el apoyo y la debida atención. Y este proyecto es simplemente uno de las alternativas, de los caminos para satisfacer eso. Eso es el número uno. Con relación al punto número dos, con relación al agua, esto que nosotros estamos hablando de que no vamos a utilizar agua del río, no es un invento, no es un asunto que nosotros nos ocurrió aquí y lo estamos diciendo de manera ligera. Eso está documentado por un reporte técnico que nosotros hicimos y que depositamos en el Ministerio de Energía y Minas. Pero siendo más práctico, yo le voy a señalar que la mina de Cerro Maimón, Cormidón, en Maimón, en Bonao, tiene exactamente el mismo sistema de operación basado en colección de agua superficial en su zona de impacto a través de una laguna que acumula agua de lluvia durante los 12 meses del año, y como la mina utiliza un proceso de recirculación y de tratamiento del agua, el agua que se utiliza de manera neta es ínfima, es muy pequeña, y con esa laguna te sirve de contención, te sirve de soporte para uno poder sostener sus operaciones. Es exactamente lo que nosotros planificamos hacer en San Juan. Y finalmente, la cuenca, el área de la laguna que nosotros tenemos planificada construir, son 250 tareas de terreno en una zona que hemos identificado, en un área que tiene una pluviometría de 2.300 milímetros de agua al año. Esas 250 tareas y las 450 tareas que implicaría el complejo metalúrgico que nosotros vamos a construir representan menos de el 0.00026% de la cuenca de la presa de Sabaneta. Entonces, cuando nosotros decimos que no vamos a impactar el agua de la presa de Sabaneta ni del río, es porque el impacto es prácticamente insignificante, no se considera. Y por el contrario, como la cuenca tiene un estado de deforestación sumamente avanzado, con el plan de manejo y mitigación que nosotros pensamos desarrollar, nosotros estamos más que seguros de que ese pequeño impacto que vamos a hacer en el tomar el agua lo vamos a revertir de manera positiva a través de el agua que va a producir los árboles que vamos a sembrar en el futuro. A eso nos referimos. Ahora, Luis, ¿qué tan importante es el impacto en favor de la gente? La gente de San Juan ha vivido de la agricultura y hay que decir que viven en extrema pobreza a pesar de la agricultura, al punto de que el presidente actual declaró a la provincia en estado de emergencia. Es decir, la agricultura no ha servido para mucho, ciertamente. Y en muchos países se ha desarrollado la minería, o en la mayoría de los países que se desarrolla la minería son países del primer mundo en la mayoría de los casos. Canadá, por ejemplo, uno conoce el procedimiento que se utiliza allí y cómo hay reglas tan claras, lo que pasa en Chile, por ejemplo. Bueno, yo le pregunto, quizás estamos abogando en San Juan porque no se explote la mina sin conocer el estudio, y quizás nos estemos condenando de por vida a vivir peor de lo que estamos. Los productores pequeños y medianos allí tienen la mayoría de sus títulos embargados, la tierra casi perdida, en los casos que yo conozco, y yo conozco San Juan, yo soy de allá. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué decirle distinto a la gente? O sea, ¿cuál es el nivel real de cambio que se puede producir con la explotación de la mina? Digamos, bueno, la mina no es todo lo que pueda hacer o lo que debe hacer para beneficio de toda la provincia, pero puede ayudar a mitigar la pobreza de la provincia hoy. Pero ¿qué es lo que ustedes representan? Son oportunidad de empleo. Lo que dice Joanna, tenemos el caso de Cotuí, la gente sabe lo que ha ocurrido, Bonao, la gente no se siente cómodo con el resultado final, con lo que ha ocurrido con la vida de la gente. Yo le digo, en el caso de ustedes, ¿qué plantean?
Sí, mira, Dani, es una excelente pregunta. Lo primero que debemos aclarar es que una eventual explotación minera en Romero va a depender del resultado de los estudios de impacto ambiental que nosotros queremos hacer. O sea, nosotros no sabemos todavía si vamos a tener una operación porque está dependiendo de que se haga la investigación. Ahora, en el caso de un resultado positivo y que se apruebe la construcción de la mina y la operación, entonces estaríamos hablando de una inversión inicial de unos 310 millones de dólares en un periodo de 2 años. Estaríamos hablando de una inversión en gastos operacionales en la mina de alrededor de 400 millones de dólares. Estamos hablando de impuestos para el Estado Dominicano en 8 años del proyecto iniciales de unos 465 millones de dólares y de manera muy particular, debido a que la mina, el proyecto, la empresa, hizo un acuerdo con el gobierno para subir la participación de la provincia en el pastel de los impuestos, de un 5% que contempla la ley 6400, subió a un 13%. Ese 13% representa alrededor de 100 millones de dólares para San Juan. Estamos hablando de unos 5.500 millones de pesos que estarían destinados, especializados, para apoyar el plan de desarrollo de San Juan. Y por el lado de los empleos, nosotros hablamos de 1.000 empleos durante la etapa de construcción de 2 años, y durante la operación estamos hablando de unos 3.000 empleos entre empleos directos e indirectos. Ahora, adicionalmente, es bueno considerar que cuando usted tiene ese nivel de inversión, ese nivel de gasto en la operación, eso genera de manera orgánica una activación de todo el aparato productivo de la zona. Obviamente esas personas hay que alimentarlas, las personas incrementan su nivel de ingreso, tienen para ir al supermercado, tienen la industria de los servicios, o sea, hay un dinamismo en toda la provincia y eso, nosotros hablamos de 10 años de proyecto, pero estamos seguros que esa mina tiene el potencial de producir mucho más. Ahora, a mí me gustaría brevemente señalar algo. Porque, 30 segundos nos quedan, Luis. Sí, es señalar algo. Hay mucha desinformación con relación a minería. Yo no sé si ustedes tienen información de que la provincia de Monseñor Noel es la provincia de la República Dominicana que tiene los más altos índices de desarrollo humano y el menor índice de pobreza. El 20% de la población de Bonao vive en la pobreza, comparado con un 62% en San Juan. En Cotuí, que era de las provincias más pobres de este país, hoy día es la 8ª provincia en nivel de ingresos per cápita de su gente. Entonces, cuando dicen que la mina no ha producido impacto positivo en esas provincias, a mí me gustaría llamar a la reflexión y a que revisemos la información estadística que existe, que dice totalmente lo contrario. Agradecemos su tiempo y esperemos que el presidente de la República se